maltrataba a mi esposa antes y la volví a escuchar nuevamente. Bendito sea el Señor que le está dando nuevamente esos talentos para que ella vuelva a entonar esos coros. Así vamos a entrar en el mensaje de la palabra. Y si usted se está gozando, amado hermano, regálele una ofrenda de palma que vive y permanece para siempre. Así lo llevo para que meditemos en la palabra y que veamos por qué es el propósito de esta vigilia. Y quiero llevarlos al Evangelio de San Marcos. Vamos a leer 3 versículos, pero esos 3 versículos me llaman tanta la atención, por la cual nosotros debemos hacer vigilia. Vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 13 y su versículo 35, 36 y 37. Son los últimos versículos de ese capítulo. Cuando lo tengan, puede decir amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la letra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, porque cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a saludar a nuestros hermanos o amigos que nos están escuchando, o a los que nos están oyendo a través de estas bocinas. Vamos a bendecir sus vidas para que Dios los siga ayudando, para que puedan continuar con esa emoción de poder ver las transmisiones. Aleluya, gloria a Dios. Así vamos a meditar en la palabra. Ahí estamos leyendo, amados hermanos, lo que Jesús quiere que nosotros tengamos en cuenta. Muchas veces hay rumores cuando uno toma un paso o a dar una iniciativa. Amados hermanos, queremos meditar en este mensaje para aclarar que la vigilia no es para que nosotros seamos perfectos. La vigilia no es para que nosotros podamos distinguirnos que somos más elevados. La vigilia se está tratando, amados hermanos, que nosotros tomamos en cuenta una preparación. La vigilia no es para que nosotros podamos ser perfectos, sino la palabra nos enseña que perfecto solo Dios. Nosotros no vamos a llegar a ser perfectos. Para que tengamos en mente lo que es una vigilia, es para que nosotros nos preparemos, para que nosotros tengamos el tiempo de poder meditar. No es que seamos perfectos. ¿Por qué? Porque basándonos al tiempo de la Biblia, dice la palabra que las vigilias se realizaban en el tiempo de Israel. Había 3 tipos de vigilias, pero la vigilia se basaba conforme al campamento de vigilancia, como un trabajo nocturno.
A eso se trataban las vigilias en el tiempo atrás. Pero ya cuando empezó el tiempo de Roma, entonces empezaron a cambiar la situación. Y en el tiempo de Roma dice la palabra que la vigilia ya la empezaron a componerla con 4 vigilias. Y usted, amado hermano, ¿en qué vigilia estamos nosotros hoy? Eso es el tema que nosotros tenemos que aprender, porque va a haber un día que nos van a preguntar y nos van a decir: ¿para ti qué es una vigilia? ¿Para ti qué es adorar? ¿Para ti qué es buscar? ¿Para ti qué es? Y empiezan a hacer las preguntas. Por eso es tan importante que la palabra nos enseña que debemos de prepararnos y debemos de estar despiertos, porque va a haber un día, tal vez no sea la venida del Señor que nos haya durmiendo, amados hermanos, sino va a haber un hermano o otra persona que va a necesitar una palabra de fe. Pero si nos va a hallar durmiendo, ¿qué es lo que le vamos a responder? Por eso la palabra nos enseña y nos dice que no os halle durmiendo. Muchas veces este mensaje nosotros lo tomamos como la venida del Señor, pero a veces es necesario que nosotros lo pongamos en cuenta, no solo para que la venida del Señor, sino para prepararnos cada día más, porque no sabemos quién nos va a preguntar. Y si va a haber un hermano que nos pregunte y no contestemos, bendito sea Dios, porque va a haber un momento que nos vamos a preparar. Pero si el día de mañana nos va a preguntar el Señor, ahí sí ya no hay retroceso para atrás. Por eso es importante que nosotros, dice la palabra, que debemos de prepararnos y que estemos despiertos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los romanos dice la Biblia, y empiezan a narrar historias, que empieza Roma a separar. Por eso yo le preguntaba: ¿qué cree usted? ¿En qué tiempo de vigilia estamos? Porque los romanos empezaron a separar 4 vigilias. La primera vigilia la empezó a preparar de las 6 de la tarde para las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia de nosotros. Hacemos el servicio normal de las 9, de las 6 para las 9 es la primera vigilia. La segunda vigilia es la que nosotros estamos hoy. La segunda vigilia es de las 9 para las 12. Y la vigilia del amanecer de las 12 para las 3 de la mañana. Y luego viene la poderosa vigilia, que dice que es el canto del gallo. Empezó a manifestarse con ellos, porque dice que cuando ellos empezaron a adorar, las cadenas empezaron a derrumbar. Ahora nosotros, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, empieza a fortalecer nuestra alma. Por eso dice el Señor: meditar, sea de noche o al anochecer, o cuando cante el gallo, o por la mañana. No importa el tiempo, amado hermano, que usted puede adorar a Dios. Entonces, la vigilia, amados hermanos, no es para hacernos superior. Por eso esta noche traigo el tema vigilia, y vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Oiga lo que dice la palabra. Quiero que me pongan el tema ahí, que es vigilia.
y luego vamos a leer lo que dice la palabra. Vigilia. Dice, ponga mucha atención, porque por eso yo les decía, amado hermano, la vigilia no es para nosotros hacernos superiores. La vigilia no es para que nosotros subamos de nivel. La vigilia es, oiga lo que dice que es la vigilia. La vigilia es la acción de permanecer despierto durante las horas de la noche para orar, interceder, alabar a Dios y estar alerta espiritualmente. Eso es una vigilia. La vigilia no es para que nosotros vengamos, yo soy esto, yo soy el otro. No, amados hermanos. La vigilia es para que nosotros tengamos el momento de poder adorar a Dios y poder interceder por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos o por las personas conocidas. Para eso se hace vigilia, para poder llevar un clamor hacia la presencia del Señor y que Él pueda escucharnos la intercesión que nosotros estamos haciendo por esa necesidad. Eso es la verdadera vigilia, el propósito de la vigilia, para que nosotros podamos comprender la vigilia. Tenemos, por ejemplo, a veces nosotros nos cuesta orar por las noches o por las madrugadas, porque a veces el sueño es más que lo que nosotros queremos. Pero por eso debemos de comprender el propósito y el poder de la oración. ¿Por qué? Ahora yo empezaba a meditar y decía, ¿por qué Jesús oraba solo de noche? ¿Por qué Jesús clamaba solo de noche y nunca clamaba en el día? En el día Él podía hacer cosas milagrosas, manifestar la presencia del Señor y empezaba. Pero Él toda la noche pasaba orando. Toda la noche. Por eso nosotros es tan importante que nosotros podamos comprender el propósito de la vigilia, el propósito de la oración, porque Jesús empezaba a interceder por todas las necesidades que estaban pasando. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos de comprender que la vigilia, esta actividad que estamos haciendo en esta noche, no es para hacernos grandes. Esta actividad es para poder nosotros interceder por nuestros seres queridos, por las peticiones que tiene un amigo o por la necesidad que estamos pasando también. Ese es el propósito de la vigilia. Por eso debemos de comprender y debemos de escuchar los propósitos del Señor. Por eso los llevo al punto 1. ¿Cuáles fueron las 3 vigilias que el Señor tuvo en su corazón? Y hoy les quiero llevar en el punto 1. Dice, vigilia como disciplina de oración. La vigilia como una disciplina de oración. ¿Por qué? ¿Por qué disciplina? Porque nosotros, amados hermanos, debemos de comprender y debemos de proponernos que la oración es la más poderosa que hay en esta tierra. La oración es la más maravillosa porque nos permite tener la comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso Jesús, Él clamaba con disciplina. Jesús clamaba con amor, porque sabía que Él al clamar
iba a ser restaurado y en el día Él iba a hacer la voluntad del Padre. Si nosotros, amados hermanos, venimos hacia Dios y empezamos a clamar y traer esa disciplina de oración y a echar toda esa carga, toda esa lucha, todo eso lo que nosotros nos hace que nosotros tengamos tristeza en nuestro corazón, hacemos oración con disciplina, Dios nos va a liberar. Por eso dice la palabra implicar. Oiga lo que dice: implicar aparte un tiempo durante la noche. Implica apartar un tiempo durante la noche. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús tomaba su tiempo y se iba lejos para poder clamar al Padre. Dice, lejos de las distracciones del día, para buscar la presencia de Dios. Oiga lo que hacía Jesús: interceder y orar. Jesús mismo lo hacía. Practicaba esta disciplina cuando oró toda la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles. Dice la palabra que Jesús pasaba orando toda la noche para escoger a esos varones que iban a llevar el mensaje. Eso nos da el interés de poder tener, amados hermanos, si hay una necesidad fuerte en nuestras vidas o hay un proceso que nosotros sentimos muy cargado, debemos de clamarle al Señor con disciplina. Si se puede toda la noche, bendito sea Dios, y al siguiente día Dios nos va a revelar la respuesta. Porque eso es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo y quería Él hacer la voluntad del Padre, sabiendo que Él era el mismo Dios, pero Él nunca actuó de sus propios sentimientos. Él hizo oraciones, Él clamó al Padre, porque sabía que Él nos iba a dejar el ejemplo de poder meditar en la palabra. Por eso dice que cuando Él empezaba a clamar toda la noche, Dios, el Padre, le permitió tener una guiación para escoger a sus 12 apóstoles. Y eso lo encontramos en Lucas 6:12. Y también dice que cuando Él se sentía con una agonía, con un dolor en su corazón, Él también fue a orar al Monte de los Olivos. Como Jesús nos da el ejemplo, amados hermanos, que si cuando nosotros nos sentimos con un corazón destrozado, que ya no podemos, debemos de clamar al Señor, debemos de acercarnos a Dios, porque Jesús sintió la restauración. Y Jesús nos da el privilegio de poder entender que todo propósito es de oración. La palabra nos enseña que dice que Él se fue al Monte de los Olivos. ¿Por qué fue a orar Él al Monte de los Olivos? Para poder soportar la travesía que Él iba a pasar a la cruz. Él fue a orar para poder soportar ese arresto, para quedarse Él haciendo la voluntad del Padre. Por eso, amados hermanos, Jesús nos enseña que orar con disciplina, Dios nos va a escuchar. Por eso dice que cuando Él subió al Monte de los Olivos, antes de ser arrestado, dice que Él oró fuertemente. Y eso lo encontramos en Mateo 26:38. ¿Por qué? Porque amados hermanos, no podemos pasar un proceso fácilmente sin dolor. El proceso que nosotros estamos pasando es doloroso. Pero si nosotros no oramos, va a ser más doloroso todavía.
Y va a ser doloroso sin propósito. Pero si nosotros oramos al Señor, va a ser doloroso, pero con un propósito, para que el día de mañana nosotros tengamos la victoria y que eso solo vaya a ser un recuerdo. Y ese recuerdo se va a volver en un testimonio para el día de mañana nosotros poder llevar este mensaje. Por eso es tan importante este punto, que nosotros tengamos en cuenta que la vigilia con disciplina de oración es para que Dios nos dé la fortaleza para soportar todo dardo del enemigo. Por eso son el propósito de las vigilias, para que nosotros clamemos. Por eso, amados hermanos, dice el punto 2, vigilias como actitud de alerta. ¿Por qué vigilias como actitud de alerta? Jesús siempre estaba despierto. Porque, amados hermanos, si nosotros no estamos despiertos, el enemigo se va a aprovechar del momento que nosotros vamos a flaquear. El enemigo se va a aprovechar en el momento que nosotros nos vamos a quedar callados. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, amados hermanos, Jesús siempre clamaba y estaba alerta, porque Él sabía que en el proceso iban a haber momentos que lo iban a señalarlo, que lo iban a enfrentarlo. Por eso Él se mantenía en alerta, porque cuando Él empezaba a llegar a las ciudades, siempre habían varones que querían llevarle la contraria de la palabra. Siempre habían personas que lo querían tentar, pero como Él estaba activo, Él estaba en alerta, Él estaba en el momento que cuando la palabra se le llegara, Él ya tenía las respuestas. ¿Y cómo? Porque Él oraba. Él buscaba del Señor. A pesar que era hijo de Dios, Él vino a mostrar que sin Dios nosotros no somos nada. Él vino a mostrar que Dios es el único que nos da las respuestas de lo que nosotros estamos buscando. Por eso Él estaba alerta en las vigilias, porque Él clamaba y sabía que el día de mañana Él iba a estar despierto. Por eso la palabra nos dice y nos empieza a recordar que no nos hallen durmiendo. Por eso es este mensaje que nosotros no debemos de estar durmiendo, sino el punto es para que nosotros estemos despiertos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, amados hermanos, yo siempre se lo estoy recordando, porque no sabemos, o Dios sabe por qué les hago este recordatorio, que nos preparemos, porque un momento adecuado va a llegar una persona y le va a hacer preguntas, como le decían a Jesús. A Jesús le empezaban a preguntar los fariseos, y le empezaban a preguntar muchas preguntas, pero nunca le creyeron a Él. Y ese es el momento que nosotros debemos estar en alerta, porque si nosotros no estamos en alerta, va a haber un momento, amados hermanos, que nosotros vamos a empezar a evangelizar y evangelizar y evangelizar. Pero si nosotros no estamos despiertos, cuando nosotros menos sintamos, esas personas no van a recibir esa palabra. Entonces va a venir el desánimo para nuestras vidas, y nosotros mismos vamos a decir: lo que estoy haciendo es en vano.
Por ese motivo el Señor nos anima a que estemos despiertos siempre y que no nos hallen durmiendo. ¿Por qué? Porque el desánimo viene cada vez cuando nosotros estamos durmiendo. El desánimo entra cuando nosotros estamos estancados en algo que nosotros ya no continuamos. Y por eso es la razón que el Señor habla en su palabra y en su mensaje dice que siempre debemos de estar despiertos y velar. Porque en el momento adecuado va a venir una persona y nos va a decir con palabras fuertes y nos va a desanimar. Si nosotros estamos durmiendo, ahí nos vamos a quedar. Pero si vamos a estar en alerta como estaba Jesús, no vamos a quedarnos ahí, sino vamos a empezar a luchar como hacía Jesús. Jesús empezaba a luchar. A Jesús le empezaban a decir: maestro, es necesario que paguemos impuestos. Maestro, es necesario que hagamos esto. Maestro, y empezaban a llevarle la contraria. Pero si cuando en ese momento Jesús hubiera estado durmiendo espiritualmente, se hubiera quedado, sí. Pero no, la palabra nos enseña que Jesús estaba activo, Jesús estaba en alerta. Entonces cuando le preguntaron, él pidió una moneda, porque él sabía los planes de Dios. Él pidió una moneda y le dijo: ve, deme, ¿qué es lo que miran acá? La cara de César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero si nosotros no oramos, amados hermanos, no vamos a tener una respuesta de alerta. Estos pensamientos nos van a entrar y nos vamos a quedar en shock y no vamos a poder responder. Por eso la palabra es para que nosotros nos podamos someter del mensaje de lo que Dios quiere. Estas son las preparaciones de la vigilia. Este es el propósito de una vigilia. El propósito de la vigilia es que nosotros estemos despiertos, no carnalmente, sino espiritualmente. Porque no sabemos el día de mañana que Dios nos va a permitir que haya alguna persona que esté dispuesta a llevarnos la contraria. Va a haber personas, amados hermanos. Nunca vaya a pensar que no va a encontrar ni una persona que siempre le va a decir sí. Siempre le va a llevar la contraria. Por eso es necesario que nosotros estemos preparados. Y si nosotros estamos en alerta, Dios siempre nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque dice la palabra. No la palabra, los versículos, sino la palabra de comentarios. Dice, se refiere a mantener despiertos espiritualmente. Significa no dejarse adormecer por el pecado o la rutina. Al estar preparado ante las dificultades o el regreso de Jesús. Por eso, amados hermanos, Jesús siempre hablaba en parábolas, porque sabía que la gente que andaba con él no andaba despierta, pero en la carne andaba despierta porque lo seguían, pero cuando Jesús hablaba espiritualmente, toda la gente estaba durmiendo. Hasta también a sus propios discípulos estaban durmiendo. Jesús muchas veces les habló fuerte para que ellos pudieran comprender lo que es una vigilia. Jesús mismo llevaba a sus discípulos para que empezaran a adorar, que empezaran a creer el propósito de la oración. Pero ¿qué hacían sus discípulos, amados hermanos? Sus discípulos lo que hacían era aprovechar el momento
y quedarse dormidos. Jesús oraba, y cuando Jesús oraba, Él se fortalecía cada vez más. Por eso Jesús hablaba en parábolas y les decía a muchos. Jesús animaba a sus seguidores a estar ceñidos con las lámparas encendidas, esperando su venida. ¿Por qué Jesús enseñaba? Porque, amados hermanos, Jesús siempre, en cualquier momento, siempre anunciaba que nosotros estemos preparados. Porque Él empezaba a hablar de la parábola también de las 10 vírgenes. Cómo Jesús usaba palabras para que nosotros pudiéramos comprender y estar despiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque muchos le preguntaban: Señor, ¿cuándo has de venir? Señor, ¿qué señales habrán? Señor, y empezaban a hacer preguntas. Y el día de mañana también se nos van a acercar y nos van a hacer preguntas. Y van a empezar a preguntarnos: ¿cómo fue tu salvación? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué crees? ¿Y qué es lo que podemos responder? Nosotros podemos responder: Jesús, para mí, ha hecho algo imposible de lo que yo creía. Jesús cambió mi manera de pensar, no la manera de vivir, sino la manera de pensar. Porque la manera de vivir es la misma. La manera de vivir es la misma, porque Jesús no nos va a cambiar la manera de vivir. Lo que Jesús va a hacer es cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces a Jesús le preguntaban: Jesús, ¿cómo podemos nosotros entrar al reino de los cielos? Y muchas preguntas le decían, pero Jesús ya tenía ese tema, porque Él oraba. Cuando le preguntaban: Jesús, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Jesús, ¿qué debemos de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué camino debemos de escoger? Pero Jesús ya sabía. Eran las respuestas de Jesús: yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy. Y empezaba Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús estaba preparado. Jesús estaba preparado y estaba en alerta, porque Él entendía que la humanidad mira lo que Dios puede hacer, pero así también pregunta. Por eso Jesús se preparaba en las vigilias. Nosotros, las vigilias que nosotros hacemos no es para elevar nuestro ego, sino la vigilia es el propósito de prepararnos para poder alcanzar el plan perfecto de Dios. Por eso Jesús anuncia y empieza a decirnos que nosotros, los seguidores, debemos de estar ceñidos con lámparas encendidas. Con lámparas encendidas no se refiere que estemos alumbrando todo el camino. Se está refiriendo que nosotros estemos despiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que va a venir una palabra que nos va a golpear nuestro corazón. Siempre va a venir una palabra que nos va a desanimar. Siempre va a llegar un mensaje que nos va a impactar y nos va a empezar a decir: no, ¿por qué? ¿O qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si nosotros estamos activos, estamos despiertos, vamos a comprender el propósito de Dios.
Por eso es tan importante tener este punto, vigilia como actividad de alerta. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere ver activos. Dios nos quiere ver que nosotros estemos preparados en el camino que Dios nos va a dar, amados hermanos. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Nosotros no hacemos las vigilias, no hacemos los servicios de oración por querer hacer. Todo va enlazado a un propósito. Todo va enlazado a un tema. El propósito es interceder por las personas, por las almas, por las necesidades. Ese es el propósito. Y el tema es poder llegar a la presencia de Dios. Esas son las razones por las cuales nosotros hacemos oración los viernes y las vigilias también. ¿Por qué? Porque Jesús, a pesar de su dolor, a pesar de lo que Él sentía, Él la oración lo daba para interceder. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros necesitamos cada día más de Dios. Por eso el punto 3 dice vigilia de intersección, para que nosotros podamos comprender cuál es la vigilia de intersección. La vigilia de intersección, amados hermanos, es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Aquí nos enseña que la vigilia la intersección es una práctica espiritual donde grupos dedican horas de la noche o la madrugada a la oración continua y organizada. Nosotros estamos haciendo un grupo espiritualmente dedicado horas para que la oración que nosotros hacemos que sea continua y organizada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos organizando las vigilias, es para interceder. Dice, oiga lo que es la vigilia de intersección. Su objetivo principal es abogar por las necesidades específicas, buscar fortaleza espiritual y mantener una actitud de alerta y comunión profunda con Dios. Ese es el propósito de la vigilia de intersección, para que nosotros podamos ser intercedores por las necesidades que está pasando la familia, por las necesidades que pueda pasar un amigo. Pero muchas veces nosotros no tomamos ese punto porque hay momentos que nuestra carga es más pesada que interceder por otra persona. Por eso nos aparta. Pero hoy quiero enseñarles estos 3 puntos que Jesús hizo. Jesús, a pesar, amados hermanos, que Él se sentía con esa agonía, con ese corazón destrozado de poder salir huyendo, Él podía escaparse, Él podía salir y irse y decirle al Padre, no Señor, no Padre, aquí no más. Hay momentos que pasan en nuestras vidas, amados hermanos, que debemos de tener muy presente. Que ahí van a haber momentos que nosotros vamos a decir que ya no. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, aunque estemos adoloridos, aunque estemos quebrantados con un dolor, siempre debemos de estar sometidos a la voluntad divina.
Por eso dice el punto 1 de Jesús, someterse a la voluntad divina. ¿Por qué? Someterse a la voluntad divina, amados hermanos. Porque dice la palabra y ahí empieza, someterse a la voluntad divina, aunque él se sentía con temor y angustia humana ante el sufrimiento, pidió que se cumpliera el plan de Dios por encima de sus deseos naturales de evitar la cruz. Eso nos enseña, amados hermanos, que a pesar que él tenía gran agonía, él nunca dejó el cargo, él nunca dejó dejar las cosas ahí nomás. Al contrario, él pidió que el Padre cumpliera su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Aunque nosotros nos sentimos con gran dolor, con un gran cansancio, debemos de someternos a la voluntad divina de Dios y Él nos va a dar el descanso que nosotros, o las fuerzas que nosotros deseamos. Por eso dice la palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Hay palabra, amados hermanos, si nosotros estamos cansados, hay palabra que nos va a fortalecer. Este es el ejemplo que Jesús sentía. Así se sentía el Señor cuando antes que Él fuera a caminar a la cruz. Ese es el ejemplo que el Señor nos deja para que nosotros podamos también acceder y poder retomar esas fuerzas y hacer una intersección por las necesidades. Jesús intercedía: Padre, aunque sea el gran dolor, pero así quiero hacer tu voluntad. Porque Él sabía que el propósito de Él era que nosotros seamos salvos. Ahora, cuando usted haga una oración, debe de saber el propósito de su oración. El propósito de su oración puede ser: Señor, libera a mi familia. Señor, ayúdame a caminar cada día más. Señor, provéeme lo que yo necesito. Y empieza, pero debemos de tener un propósito. Jesús tenía ese propósito, que a pesar del sufrimiento, Él sabía que iba a salvar el mundo. Él sabía que su sufrimiento no tenía el valor para poder alcanzar el propósito. Él sabía, amados hermanos, que el plan de Dios era bastante doloroso, pero Él tenía en mente que encima de todo Dios lo iba a levantar. Eso es lo que nosotros debemos de comprender, que cuando a pesar de todo debemos de tener en mente que este proceso va a pasar, que Dios nos va a levantar. Y por eso Jesús dijo que nosotros debemos también de obtener fortaleza espiritual. Quiero que me pongan donde dice Jesús 2, obtener fortaleza espiritual, porque la oración es lo que hace. La oración hace que nosotros podamos comprender a pesar de nuestro dolor. Dice, aunque Jesús se sentía, enfrentó una agonía tan intensa que sudó como grandes gotas de sangre. Necesitaba el apoyo del Padre para mantenerse firme hasta el final. Eso es lo que nosotros debemos de necesitar: el apoyo del Padre
¿Por qué? Porque en los momentos difíciles no hay familia que nos pueda ayudar. En los momentos dolorosos, solo el Padre, amados hermanos, nos puede ayudar. Por eso Jesús tenía claro en su corazón y en su mente que solo el apoyo del Padre le podía ayudar a llegar hasta el final con el plan divino de Dios. Por eso Jesús nos enseña que cuando Él oraba, había dolor en su corazón, pero así Él continuó con el plan perfecto de Dios. Con esto vamos a terminar. Dice, vamos a leer lo último. Jesús 3 dice, preparación contra la tentación. Por eso debemos de prepararnos y tener la preparación. ¿Por qué? Porque todo va enlazado en la oración. Jesús oraba para vencer sus pensamientos. Dice, oró para vencer la prueba más difícil de su vida terrenal y sirvió de ejemplo de dependencia absoluta de Dios. Por eso, amados hermanos, Jesús nos deja este ejemplo. Jesús nos deja este mensaje, que la vigilia no es para que nosotros nos elevemos, la vigilia es para que nosotros nos preparemos, estar despiertos para interceder y para que Dios nos ayude en las pruebas más difíciles de nuestra vida. Por eso debemos de darle gracias a Dios por este momento que Dios nos permite de estar acá. Y desde ya le doy la bienvenida al varón que está con nosotros. Que el Señor me lo bendiga y bienvenido. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros nos preparemos en oración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer las pruebas más difíciles de nuestra vida. Que Dios me lo bendiga, que están acá con nosotros. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de prepararnos, debemos de orar cada vez más. ¿Por qué? Porque en la vida terrenal van a venir muchas cosas, pero si nosotros no nos preparamos en oración, nos vamos a quedar, amados hermanos, estancados en el mismo lugar. Por eso le doy gracias a Dios, porque Él nos permite tener esta vigilia, para que nosotros podamos interceder por las necesidades, por nuestras tentaciones terrenales, y que nosotros podamos vencer la prueba más difícil. Esto ha sido el mensaje de esta palabra, y les dejo en su corazón que la vigilia no es para que nosotros nos sintamos grandes. La vigilia es para alabar a Dios, para orar e interceder. Ese es el plan de esta vigilia. Este es el plan que Dios nos permite, que nosotros seamos un pueblo de interceder por las necesidades de nuestro prójimo. Ese es el mensaje de esta noche. Que el Señor nos ayude para continuar llevando el mensaje de lo que